Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un episodio más de Startupreneurs en Cuarentena. En este episodio tenemos como invitado a Rafael Aita. Él nos va a comentar un poco más cómo nace este proyecto. Él es ingeniero industrial y, bueno, también es escritor. Aunque muchos de sus seguidores piensan que él es historiador, antropólogo o está dedicado en esta rama. Él nos va a comentar un poco más cómo nació este proyecto de Capitán Perú. Hola Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Luis, ¿qué tal? Muchas gracias, encantado de estar aquí en tu programa. Gracias a ti, Rafael. Bueno, quisiera empezar esta entrevista, tal vez que nos comentes un poco más cómo nace, ¿no? Tú has estudiado ingeniería industrial. ¿Y cómo Así así es. nació tu afición a la cultura, a la historia del Perú? Claro, bueno, la ingeniería te imaginarás, pues es algo muy lejano a las letras, las humanidades. Por eso muchos incluso se sorprenden, ¿no? Especialmente amigos míos que de mi promoción, que han estudiado conmigo, verme en un ámbito distinto, muy alejado de lo que son los números, ¿no? Pero yo diría que todo comienza cuando, desde antes incluso de la universidad, desde el colegio, yo escribía libros como hobby, cuentos, ¿no? Digamos como, nunca pensando en publicar, sino pensando en distraerme o en pasar el rato, ¿no? Entonces tenía cuentos que iba escribiendo, inicialmente de ciencia ficción, ¿no? Por eso estudié ingeniería, porque yo he sido y soy hasta ahora muy amante de las ciencias. Sin embargo, en un momento ocurre un quiebre, que es cuando yo visito Machu Picchu. Ujú. Y es ahí donde me doy cuenta que mucho de lo que me habían enseñado en el colegio no reflejaba lo que era la cultura inca, ¿no? Yo vi todo lo que, digamos, la cosmovisión, la arquitectura, la unión, ¿no? Entre la naturaleza y la ingeniería. Y dije, acá hay mucho más de lo que me han enseñado. Y por eso cuando regreso a la plaza de Cusco, comienzo a buscar libros sobre los incas y a leerlos. Y ahí es donde me acerco a este tema. Y me doy cuenta que efectivamente mucho de lo que me habían enseñado en el colegio era insuficiente, ¿no? Yo encontraba en los libros muchísimo más material que no me habían enseñado en el colegio. Y material interesantísimo, y de peleas y batallas, y de conspiraciones y de intrigas, que yo lo leí y decía, pero esto cómo no me lo han enseñado, si es fabuloso. Y gracias a eso es que comienzo a escribir los cuentos, ya en vez de hacerlos de ciencia ficción, los comienzo a hacer de ficción histórica, peruana, ¿no? Adaptado al Perú. Y bueno, comienzo a escribir libros sobre ese tema, pero en un momento me doy cuenta que mucho de la información que tenía no entraba en el argumento, ¿no? Y era una pena porque eran datos interesantes que no se conocían y que no me hubiera gustado que se pierdan. Y te dije, bueno, voy a crear una página web o de Facebook, en las redes sociales, en donde compartir este contenido. Y como era la época en que los Avengers estaban de moda, es que, Ujú. bueno, tomo el traje de Capitán América y le pongo los colores del Perú y sale, pues, ¿no? Capitán Perú con el escudo y compartiendo datos históricos curiosos. Ahora ya, digamos, porque he entrado más al tema, es que sí estoy estudiando humanidades y Ujú. cultura Exacto. como curso post carrera, ¿no? Como posgrado, Ujú. doctorado. Y Ujú. así que sí, no es que tampoco no sé nada de eso, o sea, sí lo Claro, estoy obviamente. Ujú. académicamente, pero no, mi carrera comenzó por otro lado y si muchos piensan que soy historiador, cuando en realidad también hay mucha confusión de eso, ¿no? Porque no es lo mismo escribir historia o, digamos, escribir un libro de historia que hacer divulgación de historia.
¿no? Normalmente los que hacen divulgación de historia se basan en lo que escribieron los historiadores, pero no necesariamente son historiadores. Conozco muchos de ellos, incluso son periodistas, comunicadores, que toman lo que Ujú. escriben los historiadores y lo divulgan, ¿no? Lo llevan a un público más amplio. Así que, y peor todavía, si yo no escribo libros de historia, yo escribo libros de ficción. Entonces, no va con la carrera de historia, ¿no? La carrera de historia es investigación histórica. Yo no, yo escribo ficción en mis libros y en mis posts, en mi página, hago divulgación de lo que han escrito los historiadores. Por eso siempre coloco la fuente, ¿no? Según Del Busto, según Rosborowski, según Valdemar Espinosa y así, ¿no? Bauer y demás. Entonces, siempre es bueno saber dónde están los límites de cada profesión, porque a mí no me es pertinente hacer investigación histórica, por lo menos hasta que termine los estudios que tengo, que ahí sí, en este curso estoy haciendo una línea de investigación en historia y espero algún día poder sacarla ya como libro de historia, ¿no? Pero bueno, Ujú. eso espero que sea futuro. Y así es como nació la página. Pero en realidad todo comenzaron con los libros y de hecho hasta ahora sigo escribiendo y ya tengo 2 libros publicados y otros más Ujú. que espero puedan salir también. Genial. Sí, algo que siempre identifica, por ejemplo, las personas que estamos en el tema de emprendimiento es como que tú asumes el rol, ¿no? Asumes el rol de poder cambiar esa molestia o indignación que has sentido en algún momento para poder solucionarlo con los recursos que tengas, con los medios que tengas. Genial. ¿Y dónde podríamos conseguir tus libros, tal vez? La gente que esté interesada por tus redes sociales o alguna web, tal vez. Sí, bueno, está en librerías, el primero especialmente, que se llama El secreto del último Inca. Este libro, si bien está narrado en tiempo presente, evoca varias conspiraciones de la época de la conquista. Muchos me han dicho que es como una especie de código da Vinci peruano, ¿no? Porque tiene que ir por los conventos o por las catacumbas o viendo cuadros en donde se van escondiendo secretos y misterios que correspondían a sociedades secretas de esa época, ¿no? La Orden de Santiago, los Caballeros de la Capa, eran estos grupos que existieron en la época. Y por eso es así de misterio y de aventura. Y este lo pueden encontrar, pues, está en Crisol, está en El Virrey, está en SBS. Bueno, tengo entendido también que ahora en pandemia lo envían a la casa, ¿no? Pueden entrar a la página web de estas librerías y pedirlo en línea y te lo envían a tu casa también. Aproximadamente creando contenido tienes 2, 3 años, ¿verdad? Así es. ¿Y cuál ha sido el reto que tal vez hayas tenido en este trayecto como Bueno, creador de contenido? de repente el principal reto ha sido esta pandemia, ¿no? Y que pues nos ha frustrado muchos proyectos. Porque, a ver, te comento un poco, yo después de que publiqué este primer libro, ¿no? Del secreto del Inca, estuve preparando otro que era una novela histórica sobre la vida del Inca Pachacútec. Mm. Ya, de hecho, lo envío a la editorial y la editorial lo aprueba. Es más, lo edita, o sea, hace todo el proceso, ¿no? De diagramación y de ilustración del documento y me dice, ya está listo para imprimir, pero lo vamos a, y te estoy hablando de febrero del 2020, marzo del 2020, me dice, ya está listo, así que lo vamos a publicar en la feria del libro del 2020. Mm. Y viene la pandemia y se cancela la feria del libro y se cancela todo. Y por eso es que no ha podido salir en físico. Lo que sí hicieron es tomar ese documento y lo subieron como ebook, ¿PDF, algo así? Ah, ebook. como ebook, ¿no? Como un PDF, como un libro digital, que de hecho lo pueden comprar, está en Amazon, está en Google Play,
pero me he dado cuenta pues que las personas no leen libros digitales en el Perú. Es mucho más reducido, ¿no? Entonces, y de hecho muchos, cuando yo he dicho, oye, aquí está, lo puedes comprar en digital, muchos me han dicho, cuando salga en físico me avises. Así que, bueno, estoy esperando, ¿no? Que se levanten las restricciones, ojalá pueda haber una nueva feria del libro o algún momento en que ya pueda salir en físico y puedan comprar esta novela del Inca Pachacútec, que es uno de los más importantes, creo yo que el más importante, ¿no? A pesar que Abel Busto prefiere a Tupac Yupanqui, pero por lo menos si no es el primero, es el segundo en importancia en lo que ha sido para nosotros nuestra historia. Y muchos no conocemos los pasajes más importantes de su vida. Ujú, sí, es muy cierto. Bueno, en todo caso, prácticamente el mayor reto o el mayor que te ha traído esta pandemia ha sido respecto a tu libro, ¿no? Pero en la parte digital, por ejemplo, en la parte de contenido, de repente en tus redes sociales, ¿cómo eso te ha favorecido, tal vez? ¿O ha ido un crecimiento continuo, regular? Sí, sí ha habido crecimiento, pero yo diría tas con tas, ¿no? Porque, a ver, antes jalaba mucho el ir presencialmente a digamos, yo me iba con el escudo a Pachacamac, ¿no? Y me Ujú, tomaba fotos bueno, en el Templo del Sol y con el oráculo de Pachacamac, ¿no? Con la vara. Y esto lo subía a mi Facebook y claro, visualmente es muy atractivo, ¿no? El estar in situ. E incluso viajaba, ¿no? Aproveché para ir a Cusco, tomarme fotos en Coricancha, con también la Piedra de los 12 Ángulos, Plaza Mayor, Catedral. Tomarme fotos y cuando las subía, la gente le gustaba, las compartía. Bueno, es inédito, ¿no? Un escudo, tipo Capitán América, pero con los colores del Perú y en los lugares históricos. También hice así en Chiclayo, ¿no? En el Museo Tumbas Reales de Zipán, y eso obviamente ya no puedo, mm, y tenía planes de ir a, bueno, Cajamarca, Chavín de Huántar, Ayacucho, Puno, tantos lugares históricos que tenemos que no he podido, se han truncado con esto, así que en ese lado me ha perjudicado. Pero por el otro lado, también debo decir que ya la gente entró a hacer entrevistas virtuales como esta que estamos haciendo. Entonces, si antes muchas veces me llamaban para una entrevista y yo tenía que ir al lugar, o incluso yo también para llamar a una persona, pues era toda una logística y transporte de por medio. Ahora, con las entrevistas virtuales se me ha hecho mucho más fácil y bueno, ya es cuestión de decirle a la persona, oye, ¿qué tal? El fin de semana nos conectamos por este link, ya listo, lo hacemos. Y me ha facilitado mucho el hacer entrevistas. Así que, por un lado, he ganado lo que había perdido por la falta de presencialidad. ha habido una compensación, se podría decir, ¿no? Sí, por eso digo tas con tas, ¿no? O sea, y que al final yo creo que va a ser positivo porque cuando se levanten las restricciones y se puedan regresar los viajes presenciales y demás, todavía va a quedar lo virtual, ¿no? Y todavía ya le hemos perdido el miedo y podemos seguir haciendo entrevistas virtuales y creo que ahí sí nos quedaremos con lo mejor de ambas cosas. Ujú. Respecto a todas las entrevistas que has realizado, tal vez en este último año, ¿algún invitado en especial que nos puedas contar, así como que las personas que estén viendo este video digan, ya termina este video y voy a ver un video ahorita de Capitán Perú y quiero ver y que tú recomiendes, ¿no? De tu canal. Bueno, habría que definir qué se llama por especial, ¿no? Mm, Eh, yo sé que entre todas las entrevistas, ahora, por largo, pero así bastante, la que más vistas ha tenido y más se ha compartido,
ha sido mi entrevista con López Aliaga, cuando estaba en campaña, que fue el único candidato presidencial que me atracó venir a mi canal también. Yo mandé invitaciones a todos los que pude y el único que me aceptó fue Porky. Y eso sí, ¡puf!, explotó con comentarios, compartidas, likes. Así que tal vez porque hablamos de todos temas también, no solamente lo que siempre le preguntaban, sino incluso de política internacional, de estrategia, de cuestiones, hasta de filosofía hemos hablado, ¿no? Cuestiones más abstractas. Sin embargo, si bien ha habido otras entrevistas con menos likes, personalmente para mí se ha tenido algo especial. Digamos, por ejemplo, la entrevista con Miklos Lukács, que él escribe, bueno, hace filosofía futurista, ¿no? Y en un momento nos ponemos a hablar sobre el transhumanismo y sobre cómo las tecnologías pueden o van a incorporarse en un futuro como parte de la persona y cómo, digamos, ahorita ya Elon Musk ha desarrollado un chip que te puede reproducir música en el cerebro y cómo de repente podemos desarrollar, no sé, pues discos duros que se conecten al cerebro y guarden cosas en tu memoria y cómo esto puede repercutir en la sociedad. Entonces, claro, tocar ese tipo de temas es pues fascinante. No ha tenido el número de vistas que con López Aliaga, pero yo quedé fascinado con la entrevista, ¿no? Entonces, así he tenido entrevistas con muchos personajes de distintos ámbitos, por ejemplo, también con el doctor Walter Alba, ¿no? Que fue el descubridor de la tumba del señor Recipán. También hablamos, y no solamente hablamos de historia, hablamos de ficción histórica. Y una de las cosas que él me dijo, que se me quedó grabado, fue, en el Perú nos falta ficción histórica, porque todos llegamos a la historia por la ficción. Fíjate, ¿ah? O sea, yo te apuesto que ninguno de nosotros conocería quién es William Wallace si no se hubiera grabado la película Corazón Valiente. No lo conocería nadie. Muy cierto. Y así sucede con, bueno, a ver, ¿cuántos hemos llegado al Imperio Romano por haber visto, pues, Ben-Hur, Gladiador, las películas de Semana Santa, ¿no? O la serie Roma de HBO. O cuántos hemos llegado a la mitología egipcia a través de las películas de las momias y de los faraones. Mucho de nuestro contacto con la historia es a través de la ficción antes que con el libro. Y cuando vemos una película que nos gusta, recién vamos a los libros y comenzamos a profundizar. Exacto. Eso falta en el Perú. En el Perú no hay ficción histórica, o hay muy poca, o hay incipiente, Claro, ¿no? como por ejemplo, Entonces, ahorita, por ejemplo, el último Bastión creo que está ahí como que recién, claro, es que ¿no? ¿cuántos se están enterando de quién fue Torre Tagle, por ejemplo? Porque a través del último bastión, ¿no? Porque claro, ¿a quién conocemos? San Martín Bolívar, ¿no? En la independencia. Pero de ahí más no. Personajes como, por ejemplo, que ha pegado mucho en esa serie, Bernardo Monteagudo, ¿no? Que yo lo había leído antes en los libros y ya lo conocía como un personaje truculento, astuto, lleno de argucias, y que al final lo asesinaron en Lima. Espero no spoilear a nadie, pero es parte de la historia. Lo asesinaron justamente por esos temas. Entonces, yo lo veía como una figura muy interesante que nadie lo conocía, pero que era perfectamente explotable en la ficción, y de hecho, el último Bastión lo ha hecho así, ¿no? Porque lo ha hecho muy astuto y metiendo intrigas y siempre planeando y siempre maquinando. Y eso a la gente, obviamente, pues, te engancha. Así, ¿cuántas series? Oye, hay veces, yo también lo comento con otros historiadores. Mira, que si Hollywood tuviera la historia que tiene el Perú,
le hubiera sacado ya por lo menos 10 películas a Pachacútec y 20 películas a Tupac Yupanqui. Sin Cierto. mencionar, sin mencionar a la cultura mochica, sin mencionar las líneas de Nazca, sin mencionar el periodo de la conquista, las guerras de Manco Inca, sin mencionar a Tupac Amaru o la independencia o luego la república que también tiene material hasta para regalar. Nosotros no tenemos. ¿No? Bueno, por ahí una película de Tupac Amaru, Gloria del Pacífico, ¿no? Pero créeme que Hollywood hubiera multiplicado por 10 todo el material que tenemos porque se presta para hacer películas, libros, series, ficción, ¿no? Que sería interesantísima porque la historia de por sí es interesante. O sea, nuestra historia, por lo menos esos fragmentos, tú los lees y tú dices, esto es un guión para una película ya listo, no le tienes que sumar nada. Es acá nomás llevarlo a la pantalla y ya tienes algo, no necesitas rellenarlo ni con acción, ni con... No, ya está Claro. todo. Tiene acción, tiene intrigas, tiene conspiraciones, tiene traiciones, tiene historias de amor ahí todo metido que tú dices, ¿cómo nadie lo ha hecho todavía? Y yo creo que eso es lo que nos falta para Y, engancharnos con nuestra historia. y tú como Capitán Perú, tal vez como un proyecto a largo plazo, ¿lo harías? ¿O de repente está en uno de tus Mira, proyectos? ¿Hacer yo, material audiovisual de ese tipo? yo ya de por sí, a mí no te imaginas cuánto me ha costado pasar de ser ingeniero a ser escritor. Ujú. Para un ingeniero que nunca ha estado familiarizado con las letras es doblemente esfuerzo, doblemente difícil, diría yo. Y de ahí pasar a comunicaciones audiovisuales, a grabar, no, créeme que no podría, ya no está dentro de mis capacidades, pero no lo considero necesario, porque yo sí pienso quedarme con los libros y que esos sean material para un cineasta, o sea, para alguien que sí ha estudiado eso de carrera y lee el libro y diga, oye, de acá yo puedo hacer una película, ¿qué es lo que Mm. suele pasar? O sea, no le vas a decir pues a J.K. Rowling que filme sus propias películas de Harry Potter, ¿no? Ella escribió los libros, ahora que venga Warner y le filme su película, ¿no? Así ha sucedido con mucho material que se basa en libros y bueno, ya los cineastas lo llevan al cine. Lo que sí tengo planeado es, dentro de los libros, ahora había comentado que había sacado el primer libro del Inca Pachacútec. Mi plan es hacer una saga que espero que, bueno, eso al final depende de las ventas, ¿no? Así que depende del público que nos vea también. Pero Claro. mi plan, dentro de lo posible, si no nos caen pandemias, meteoritos o el fin del mundo, o bajas ventas, mi plan es sacar un libro por Inca hasta la conquista. O sea, primero Pachacútec, luego Tupac Yupanqui, Huayna Cápac, y bueno, de ahí Huáscar, Atahualpa y posiblemente Manco Inca. O sea, hacer como una saga imperial, ¿no? Porque con Pachacútec es que comienza el imperio ya como Tahuantinsuyo. Hacer una especie de saga imperial desde Pachacútec hasta Manco Inca y la conquista y la sublevación que él tuvo y bueno, finalmente ya como de ahí pasa a ser el virreinato del Perú. Oh, sí, sería muy genial. Algo también que quería consultarte es cómo, por ejemplo, has tenido algún tipo de debate o tal vez algún tipo de problema de repente por personas que, digamos, no comparten el contenido que tú publicas. Sí, por supuesto, a cada rato. Y ahora, si me hablas de un debate, he tenido el debate con Anca, que, bueno, muchos lo conocen por la Plaza San Martín, en donde él habla ahí, y me mandó una invitación que al inicio fue un poco cordial, más fue un reto que una invitación, ¿no? Yo lo reto, ese Capitán Perú que está hablando tonterías.
¿no? Entonces yo le escribo y le digo, oye, más fácil era que me hubieras mandado un inbox si te aceptaba, no era necesario eso. Pero sí, tuvimos un debate específicamente justo por lo que es la conquista y el virreinato, porque yo siempre sostengo de que ahí hay muchísima leyenda negra que viene desde incluso la época de la independencia, posteriormente se agudiza con Paz Soldán y con otros, y especialmente en la guerra eh, en donde España busca recuperar, ¿no? Los territorios perdidos, el combate 2 de mayo bueno, la guerra hispano-peruano-chilena, porque intervinieron ahí también varios, ¿no? En el contexto de esa guerra es que se forma un antihispanismo, ¿no? Ahí es donde se comienza a decir, vamos a pelear contra estos malditos españoles explotadores, donde si bien existieron abusos que no se puede negar, pero se multiplican y se exageran, ¿no? Entonces, claro, yo en más de una ocasión he hecho post justamente en contra de esa leyenda negra y hay muchos del lado del indigenismo que es como si les hubiera mentado la madre prácticamente. Creo que si los hubiera insultado no reaccionarían tan visceralmente. No sé si porque toman el indigenismo ya como parte de una identidad y el negar eso es como negar su ser, ¿no? Pero lo toman muy personalmente, muy personalmente. Eh, a ver, por poner un par de ejemplos de posts que han levantado mucha, ¿cómo Polémica. decirlo? Mucha polémica, así es, ¿no? Se habla mucho de la Inquisición en el Perú, ¿no? Del brutal y salvaje papel que tuvo la Inquisición en el Perú. Yo siempre hago la pregunta, ¿a cuántos indígenas mató la Inquisición, ejecutó la Inquisición? La respuesta suele venir pues entre cientos, miles a millones, es lo que me suelen responder. Cuando al final le saco la lista que está en el mismo Museo de la Inquisición, y el número es cero. La Inquisición no mató indígenas porque lo tenía prohibido las leyes de Indias. La Inquisición, en los 250 y pico años de historia que tuvo en el Perú, ejecutó a 32 personas por lista en 250 años, de los cuales prácticamente todos eran extranjeros. Tú ves las nacionalidades y eran portugueses, holandeses. Uno o dos eran criollos limeños y ningún indígena. Eso, entonces yo le digo, oye, por si acaso estos son los números de, uy, ya, la gente se hará, ya, no, que está defendiendo la Inquisición. No, no estoy defendiendo la Inquisición. Estoy colocando la historia tal como fue, ¿no? Sin, ni con exageraciones, pero tampoco diciendo esto no sucedió. Entonces, ahí es donde, bueno, mucha gente creo que toma el tema políticamente y cuando tomas un tema de forma política pierdes objetividad y por eso se molestan y todo, entonces me lanzó este reto, me lanzó, y al final debatimos, expuse mis argumentos, un poco también le acoté o le corregí de que en ningún momento había negado abusos, porque dicen, tú has negado los abusos que hicieron, no, pero los abusos también fueron de parte de los encomenderos y eso también se le puso un límite con las leyes de Indias y al mismo tiempo hubo una guerra de encomenderos justamente o sea, hubo toda una situación de guerra por esos abusos precisamente, o sea, no se niega, pero tampoco hay que negar que se trató de legislar y que incluso hubo una guerra y un levantamiento de encomenderos, ¿no? Entonces un poco le acoté también lo que yo digo. Me dijo, no, lo que pasa es que tú desprecias a lo andino. Digo, ¿yo cómo voy a despreciar a lo andino si estoy escribiendo libros sobre los incas?
O sea, yo admiro a los incas. A mí me parece que han alcanzado una cúspide cultural que es Sí. digno pues de recordar y más bien de contar más. Me dijo, pero ¿cómo puedes admirar a los incas y defender a los españoles? ¿Tú crees que el ¿No? concepto se llamaría victimizarse, algo así, o por ahí? Ah, por Va. supuesto. No, hay muchísimos, muchísimos que tocan el tema para victimizarse. Claro que sí. Y eso es lo que no me gusta. Porque yo sí soy enemigo de la victimización, de estar lamiéndose las heridas, enemigo de estar llorando por solamente para buscar una, no sé cómo llamarlo, indemnización o compensación, pero de alguna manera buscar una empatía, no sé. Eh, y entonces le dije, no, mira, le dije, oye, tú sabes que los principales aliados de los españoles fueron indígenas, ¿no? Entonces, y le comencé a citar casos, ¿no? El de Pauyo Inca, Carlos Inca, Melchor Carlos Inca, entre otros. Esos hablando de Inca solamente, ¿eh? Sin mencionar pues a los Huancas, Chancas, Huaylas, Chachapoyas, Cañaris, ¿no? Que también apoyaron la conquista. El- Entonces dije, Justo, esto fue más una guerra civil, ¿no? Y ahí creo que sí llegamos a un entendimiento y al final terminamos en buenas condiciones y hasta ahora nos chateamos, así que creo que no hay problema sobre eso. El problema es cuando no se dialoga, ¿no? Cuando se ujú, queda en el insulto con todos los prejuicios, pero no dices, oye, a ver, explícame por qué tú piensas así y contrastamos argumentos. exacto. Mira, yo te comento que yo te sigo recién hace un año y justo fue con ese debate. Fue justo por ese Ah, debate. claro, ya. Justo por ese debate. Ah, tú estás en la Y página de Anca. no, 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 Ah, no, ya, no. ya. No, no, sino que se viralizó, o sea, alguno de mis contactos lo compartió y yo agarré, y a mí también me gusta la cultura. Yo también soy ingeniero de sistemas, pero me gusta la parte cultural. Yo vivo acá en Cusco y como que eso también quería comentarte, ¿no? Yo tengo amigos acá que son historiadores y cuando, digamos, te hablan, o antropólogos también, y te hablan, son historias muy, o sea, que como tú dices o tú mencionas, no las enseñan en el colegio, en la universidad. Por ejemplo, acá la parte ah, ¿cómo se llama? De los, cuando pasea ahorita, el Corpus Christi, que es una Ujú, festividad muy importante, que es milenaria, se podría decir, porque ahí, bueno, no tan milenaria, hace 500, más de 500 años, en la cual ellos sacaban a pasear sus momias, ¿no? Y ya cuando vino ujú. la parte de los españoles, la Extirpación parte de Gautier. ajá, y hay el sincretismo, ¿no? Ahí Ujú. hace que ellos lo reemplacen por los santos, ¿no? Entonces, yo ahí como que decía, ¿y por qué no enseñan estas cosas, no? Así como tú mencionabas al inicio de la entrevista de que cuando viniste a Machu Picchu te contaron algunas cosas. Y también hay otro lado negativo, porque también he notado de que, digamos, hay personas que a los turistas los engatusan con historias que yo a veces paso por la plaza de armas y les meten un florazo de que no sé, que no tiene nada que ver, ¿no? Y pucha, también en cierto modo me molesta, me fastidia, ¿no? A veces me hago pasar como turista y me uno al grupo y lo refuto, ¿no? Cuando tengo tiempo, cuando estoy con tiempo, hago eso, Ujú. cuando estoy ahí con tiempo libre. Y bueno, mencionándote sobre la parte de lo que mencionabas de cómo no esta guerra civil que hubo cuando vinieron los españoles. Eso, por ejemplo, yo recién me enteré esa vez que cuando tú Ujú. tuviste el debate con ese debate, ¿no? Y al rato creo que hiciste un meme, si no me equivoco, o algo así, no recuerdo bien, y lo compartí en mi WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Justo era que un meme relacionado a la guerra civil, donde los Cañari apoyaron, o bueno, se podría decir, las etnias o otras culturas hicieron que estaban sometidos por los incas, terminaron apoyando, ¿no? A los españoles. Yo eso, por ejemplo, recién me lo enteré recién me enteré el año pasado. Y fácil, muchos de ustedes que están escuchando ahorita la entrevista recién se están enterando. De repente también va a haber algún comentario hate, ¿no? No, ¿qué estás hablando? De repente va a haber ahí algún comentario.
Y bueno, y Sí, ya ahí me como, acordé de ese meme. Es ese meme en donde aparece una persona y le dispara a alguien en un sillón ya, y, sí ah, creo que, y la persona que está sentada en el sillón decía Incas, ¿no? Y la persona que dispara decía pues Cañaris, Huancas, Huaylas, ok. Chachapoyas, y decía, los españoles los mataron, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Y bueno, en ese aspecto, tú como, por ejemplo, a mí lo que me gustaba era de que, digamos, tú pones fuentes, ¿no? O sea, citas fuentes para Ujú. que la gente no piense mal. Incluso también hacías transmisiones con el Toby, Claro, y, y era genial, ¿no? Era muy genial poder compartir, o bueno, que tú compartes de contenido de una manera por las redes sociales y cualquier persona que estaba interesado lo podía obtener, ¿no? Aprender. claro, lo Eh, busca por su cuenta. exacto. Cuando hay interés, lo puedes encontrar. No hay excusas, ¿no? Ujú. Antes de eso, te voy comentando que Anca va a tener otro debate próxima semana con el profesor de ruedas, que también promete estar bien candente, porque ahí sí se han insultado, se han dicho todo. Yo voy a estar con mi canchita disfrutando. ¿Sobre qué tema? Sobre qué tema? O sí, un tema global. El profesor ¿Algún de tema especial? ruedas es liberal o libertario, Mm. ¿no? Y Anca es, bueno, él es naturalista, pero socialista, pegado a la izquierda, y el profesor de ruedas es más bien libertario, pro libre mercado, capitalista. Ah, Entonces ok, va a ser imagínate, tendrán, como un enfoque político por la sí, coyuntura, tal vez. sí, Ah, así ok. es, sí, sí, promete estar más reñido pues que pelea de perros. Y bueno, ya, con respecto a lo que dices, yo también tenía un plan que me lo cortó la pandemia. ¿Y sabes cuál era? Era llevar mis libros de los incas a España. Mm. Y había contactado ya con la editorial, o sea, ya quería sacar la cita para, bueno, o sea, no es que me habían aprobado nada, ¿no? Solamente era la cita para ir, conversar y presentar el libro. Pero mi objetivo es llevar los libros de los incas a Madrid y que los españoles lean sobre los incas, ya que en Perú no leemos mucho, porque lamentablemente nuestros índices de lectura están por los suelos, pero ir a España y de ahí ir al resto de Europa y que lean la historia de los incas y que se enamoren de los incas. Y ahí poder decir, Pachacútec conquista España. Eso es lo que quiero. Pero lamentablemente el viaje me lo ha cortado. Ahí está, pues para todos los que me dicen que defiendo España y que defiendo la conquista, yo quiero hacer al revés. Yo quiero que los incas y que Pachacútec, que Tupac Yupanqui conquisten España y que los españoles digan, wow, qué grandes fueron, lo máximo, los admiramos. Ese sería mi sueño, ese es mi siguiente objetivo, ¿no? Entonces, Perfecto. ojalá algún día se pueda dar. Lamentablemente, como te dije, pues la pandemia lo ha cortado. Sin embargo, ya he estado teniendo contacto con asociaciones culturales en España. Y la última vez me llamaron de una asociación que se llama Héroes de Cavite para hablar en una asociación cultural en España para hablar sobre los incas. Imagínate. O sea, a ver, ahora que me vengan a decir a mí, pues, que yo desprecio a los incas. A ver, ¿qué indigenista se ha ido a España, bueno, virtualmente, pero se ha ido a España a hablarle a los españoles sobre la grandeza de los incas? Respóndanme eso primero. Y de ahí hablamos De que quién, te, exacto, quién valora más a los incas. de que te tienen hate, aunque sea. Yo Es creo una que, o posición más sea, política que racional. yo veo a las personas que, digamos, que de repente se ofenden o tiran hate en tus comentarios o en tus redes sociales. En un post están a favor tuyo y el mismo en el siguiente post está en contra, ¿no? Es muy relativo. Es que es tal cual como lo has dicho. Porque, como, a ver, yo, debes haber visto que yo posteo información sobre todas las etapas del Perú, ¿no? Desde las culturas pre-incas,
incas, conquista, virreinato y república. A cada uno le doy su espacio por igual, incluso diría. Y claro, cuando hago un post de los incas, vienen todos los indigenistas y me aplauden, me dicen, qué bueno, Capitán Perú, tú haces patria, así necesitamos gente como tú, te admiramos. Y me lo postean en los comentarios, gracias Capitán Perú por difundir, eres lo máximo. Después hago un post sobre el virreinato, digamos, por ejemplo, como el real de 8, que fue la primera moneda global, que en todo el mundo, porque se comerció hasta en la China, se acuñaba en Lima, porque en Lima había una casa de moneda donde se acuñaba el real de 8, que es como decir que si ahora nosotros pudiéramos imprimir dólares, saca tu cuenta. Saca tu cuenta qué nivel de potencia económica tienes que ser para que en un momento imprimimos los dólares de la época. Es más, el dólar se basa en el real de 8, pero eso ya es otra historia. Pongo eso y los mismos que en el post anterior de los incas me habían echado palmas, vienen, sí, pero eso lo hicieron en base a la opresión de las minas de Potosí, estás promoviendo la esclavitud y el maltrato, me han puesto hasta traidor, me han puesto. Digo, pero los dos son datos históricos y los dos son sobre el Perú. O sea, ¿cómo puedes vivir tan resentido y colérico con una parte de tu propia historia? Reconcíliate con tu historia. No, ¿cómo? No, ni olvido ni perdón. Mucha, man. Ya. Hasta que hago el siguiente post de los incas. Y ahí sí otra vez regresan. Qué bueno que he recapacitado. No he recapacitado. Siempre me ha gustado los incas y siempre me ha gustado la historia y siempre me ha gustado todas las épocas de la historia y valoro lo mejor de cada una de ellas y no satanizo ninguna. Y si tendrías que Pero escoger alguna de esas etapas, ¿cuál es la no, que... el Tahuantinsuyo, el Tahuantinsuyo. Yo, como te digo, yo vivo enamorado de los incas, o sea, para escribirle los libros, definitivamente, pero te debo decir, por preferencia personal. O sea, si tú me dices, tú, ¿cuál etapa prefieres, cuál te gusta más? Tú sabes que el gusto es una cuestión totalmente subjetiva. Exacto. A ti te puede gustar la música clásica y a mí me puede gustar el reggaetón y nadie puede decir nada de eso. Entonces, por gusto, o sea, por afición, por fan, yo diría el Tahuantinsuyo. Es para mí mi preferida de toda la vida. Pero si nos vamos a los datos objetivos, o sea, a los números, la etapa de mayor grandeza del Perú fue el virreinato. Exacto. En territorio, en economía, porque los incas, al no tener una moneda, no tenían una economía cuantificable. Podría ser una economía en base al trueque, pero no se puede hablar de potencia económica. Pero el Perú, en el virreinato, y voy a acotar también, porque el virreinato tuvo 300 años con altibajos. En el virreinato de los Habsburgo, porque después con las reformas borbónicas fue una desgracia eso. Las reformas borbónicas le hicieron muchísimo daño al Perú, que no nos han contado, eso no nos enseña. ¿Qué tan traumáticas fueron para el Perú las reformas borbónicas? Es como que yo te diga, ¿qué pasaría si ahorita el Perú lo divides en 5 países? ¿Qué crees que diríamos los peruanos? Ya, esas fueron las reformas borbónicas. En las reformas borbónicas, ¡prac!, lo fragmentaron al Perú. Y nos quedamos con el mapa que más o menos tenemos hoy. Pero antes, el Perú iba desde Panamá hasta la Tierra del Fuego. Eso era el Perú. Por eso es la parte de mayor extensión territorial del Perú ha sido en el virreinato de los Habsburgo. Y también como potencia económica. Lima era Nueva York de la época. O sea, Buenos Aires, Santiago de Chile, Bogotá, Caracas, eran nuestra periferia. Eran nuestros barrios pobres. Eso eran. Eran nuestras ciudades satélite. El día de hoy, nada que ver.
El día de hoy, pues, comparas Buenos Aires, comparas Santiago, comparas Bogotá con Lima y ya la han recontrapasado en infraestructura, creo, a ver, Santiago, si recuerdo bien, tiene 3 líneas de metro, o sea, son cuestiones pues que ya nos han pasado por encima. Pero en esa época era como hablar de Nueva York contra un barrio pobre. Esa era Lima con Santiago. Santiago era pues, era nuestra periferia. Santiago nos admiraba. Querían ser como nosotros. Y es por eso que hubo tanto ensañamiento con Lima. Tanto, Sí, sí. especialmente en la Guerra del Pacífico. Hubo un ensañamiento con Lima porque Santiago quiso ser como nosotros en el virreinato. Es como que ahora Lima conquista Nueva York. O sea, entramos y nos regodeamos ahí, porque siempre ellos en Santiago nos vieron de menos a más. Nos vieron hacia arriba diciendo, oye, ¿cuándo seremos como Lima? Entonces, Lima era el centro político, económico, cultural, social de todo Sudamérica. Eso era Lima. Y eso es totalmente objetivo y cuantificable. Claro, me va a decir, no, pero y los abusos de las minas de Potosí, y también que existía una sociedad clasista. Ok, está bien, no lo niego. Todo lo que tú quieras. Perfecto. Pero ponte también en la situación de la época. O sea, estamos hablando de una época en donde ni siquiera se había abolido la esclavitud en ninguna parte del mundo. Y además, o sea, así eran las sociedades de la época. No les puedes pedir, pues, que pensaran como alguien del siglo XXI. Primero, ¿no? Y segundo, también, que es verdad, es que sin negar los abusos, Cusco, Cajamarca, Potosí mismo, eran tremendas ciudades. O sea, esa brecha que existe hoy entre Lima y el interior del país no existía en la época. Y así como Cusco sobrepasaba a Santiago, ya no hablemos de Lima, Cusco era mucha más ciudad que Santiago. O sea, no, también, porque muchos me decían, pero estás hablando del centralismo de Lima. Al contrario, la fuerza económica estaba en los Andes. Es por eso que muchos españoles se iban a vivir. ¿Por qué tanto apellido español en el interior del país? Los Ya. españoles se iban a vivir a Cajamarca, a Arequipa, que dicho sea de paso son ciudades que incluso hasta el día de hoy mantienen muchas fiestas y costumbres hispanas, porque los españoles lo veían también como un lugar próspero para vivir, cosa que ya no sucede el día de hoy, ¿no? O sea, el día de hoy, pues tú no te imaginas a un español viajando especialmente para vivir en el interior del Perú. Todo lo contrario. Ahora muchos peruanos son los que se van a vivir allá. Bueno, en esa época era al revés, para que veas la prosperidad del Perú. Por eso, si Ujú. tú me dices, la época más próspera del Perú fue el virreinato, con sus abusos y el clasismo que tenía y la ciudad estratificada, pero con todo eso fue la época más próspera de la historia del Perú. Aprovechando que estamos hablando de Reinato, tengo una pregunta Uh -huh. que ahorita, por ejemplo, está haciendo tendencia, se podría decir, por ejemplo, las expresiones culturales como las danzas, que justo son frontera entre Perú y Bolivia, ¿no? ¿Cuál es tu opinión respecto a ello? Que Bolivia es nuestra provincia. Ese estado nunca debe haber existido. Lo siento, tengo amigos bolivianos con los que he discutido mucho esto, con los que he conversado esto, pero Bolivia es un estado corcho, o sea, es un estado tapón, ¿no? Es un estado
que fue creado artificialmente como lo es lo ha sido Kuwait en su época, como también lo fue Uruguay, que Uruguay fue creado para que Río de la Plata no tenga tanto poder. Igual fue el estado tapón entre Perú y Argentina. Para que los dos bloques no choquen y no rivalicen, pusieron un tapón en el medio y lo llamaron Bolivia. Eso es Bolivia. Bolivia ha sido independizado artificialmente y con una mala frontera todavía. Porque dime objetivamente las diferencias entre Bolivia y Puno en costumbres, en idioma, en lenguas, ¿no? Porque comparten aymara, De en madre picho. tradiciones, en fiestas. O sea, esa es una frontera artificial. Es más, de repente te podría decir que hay más diferencias entre Puno y Cusco que entre Puno y Bolivia, ¿no? Porque ahí ya podemos hablar de los aymaras y los quechuas, y que eran distintos. Y definitivamente hay mucha más diferencia entre Puno y Cajamarca que entre Puno y Bolivia. Pues ya ahí estamos hablando de incluso dos historias apartes. Porque esa frontera con Bolivia es artificial, no es natural. No hay una diferencia ni cultural, ni histórica, ni social que te pueda justificar que ahí hay una frontera. No la hay. Y es por eso que vienen todos estos líos y pleitos y debates. Porque te dicen, no, que la diablada es nuestra, no, que la diablada es nuestra, no, que tú te la copiaste, no, que nosotros teníamos el carnaval de la Virgen de la Candelaria, no, pero también hicimos la Candelaria acá, no, pero, oye, es porque eran el mismo país, ¿no? Es como que el día de hoy dividas Lima con Trujillo y se pongan a pelear por la marinera. Ese justo es mi pensamiento. O sea, yo también pensaba eso, bueno, pienso actualmente de que, por ejemplo, si digamos, ¿qué hubiera pasado si es que el límite entre Puno y Cusco hubiera sido, no sé, Puno hubiera sido para Bolivia? Hay algunas expresiones culturales que asemejan, ¿no? Entonces, lastimosamente se podría decir que justo el límite claro, el límite fue en esa zona, porque no habría esos problemas si es que, por ejemplo, Bolivia pertenecería todavía al Perú, ¿no? Por supuesto, es que debería pertenecer, pero ahí viene pues el lío primero que hubo con la audiencia de Charcas, que primero pasó para Argentina, después regresó a Perú y que finalmente fue coronado cuando Sucre quiso crearle una república a Bolívar, porque el nombre de Bolivia o bueno, fue en el momento de su independencia, fue la República de Bolívar, así se llamó. O sea, esa independencia fue un tributo al ego de Bolívar. Fue crearle un país a su nombre, pero no tuvo ningún trasfondo histórico, social, ni cultural, porque compartimos, o sea, trazar el límite es imposible. No se puede decir, esta fiesta fue de acá, este baile fue de acá, esta tradición fue de acá, porque estaban tan íntimamente unidos que nos vamos a seguir peleando, porque hacer una diferencia es ilusorio, es falaz. No debería existir ahí una frontera. Ahí debería ser el mismo país. Así que pelearse por eso, no, yo no le veo ni pies ni cabeza y siempre que me preguntan, oye, los caporales son de Perú o de Bolivia, o la diablada es de Perú y de Bolivia, yo siempre debo decir, mira, ¿sabes qué? Si algo le pertenece a Bolivia, es que Bolivia le pertenece a Perú.
y es nuestra provincia, es el Alto Perú, así es simple. Es como Exacto. decir, Tiahuanaco, ¿a quién le pertenece? La cultura Tiahuanaco. Los bolivianos dicen que Tiahuanaco es de ellos, pero había Tiahuanaco en territorio peruano. No se puede negar, ¿no? Entonces, es que la cultura tiahuanaco las partió en dos, pues. Entonces, todo lo que es tiahuanaco se lo van a estar peleando entre esos dos. Y así podemos decir lo mismo con el Alto Perú, y podemos decir lo mismo con los carnavales, y con los caporales, y con la Diablada, y con la Candelaria, y con todas esas fiestas y tradiciones. Exacto. Por ejemplo, es que yo vi que la percepción de los bolivianos es de que nosotros nos queremos apropiar. O sea, si tú le dices a un peruano, oye, ¿de dónde es la Diablada? Ellos no te dicen, o sea, a ellos les molesta que les digan, ¿no? Es del altiplano. Eso es una de las molestias, pero eso no significa que nosotros digamos, oye, esta danza o esta expresión es peruana. En cambio, ellos a veces lo toman muy como que el hecho de que no sea boliviano automáticamente debe ser peruano. O sea, a ellos no les gusta o no tienen la percepción el concepto de poder decir, bueno, es algo mutuo, ¿no? Es algo que ha crecido en nuestras regiones y nadie es dueño, ni tú ni yo, es ambos, ¿no? Pero ellos como Lo- que los bolivianos, los bolivianos nos dicen a nosotros todo lo que nosotros le decimos a los chilenos multiplicado por dos. O sea, cuando nosotros decimos sí, que los chilenos son copiones, que los chilenos se agarran el pisco, que los chilenos se quieren agarrar pues la chirimoya o chilimoya le llaman, ¿no? El suspiro a la limeña también, ya, es porque no escuchamos lo que nos dicen los bolivianos a nosotros. Nos dicen copiones, ya. ¿Sabes hasta qué nivel nos es más, dicen capaz fácil van a llegar comentarios acá de Bolivia. que vengan y que vengan de a uno? Y ya me imagino, después de que les he dicho que somos un estado tapón, supongo que deben estar molestos. Pero, oye, se los he dicho a mis amigos bolivianos en su cara, y obviamente también se han molestado. Pero hemos conversado esto entre los dos. ¿Y sabes qué es lo que me dicen? A ver, ya que dices que van a venir amigos bolivianos que van a escuchar esta transmisión, a ver, que confirmen si es verdad o no, porque a mí, mis amigos bolivianos me han dicho que en el colegio a ellos les enseñan que Machu Picchu se construyó con tecnología de ellos. Que lo confirmen en los comentarios, ¿ah? Si no es verdad o no, pero a mí, mis amigos bolivianos nos dicen que en el colegio lo que les enseñan a ellos es, esos peruanos, ¿has visto cómo hablan de Machu Picchu? Pues les vamos a abrir los ojos acá, porque Machu Picchu fue hecho con nuestra tecnología. Y hablando en términos históricos, razón no les falta. Razón no les falta. ¿Por qué? Porque los incas no tenían la tecnología de trabajo en piedra para hacer Machu Picchu. Los que tenían la tecnología eran los del Collao, los collas, que venían trabajando la piedra desde la época de los Tiahuanaco. A ver, Tiahuanaco año 1000 de comienza a decaer, o sea que estamos hablando 500 o hasta 1000 años antes. Ellos trabajaban la piedra antes que se construya Machu Picchu. O sea, el know-how, la tecnología, la tenían los collas. Es verdad. Eso no lo puede negar nadie. Eso es arqueológico. Pero claro, ¿qué es lo que no les cuentan a ellos? Y es que quien conquista el Collao fue Pachacútec. Y Pachacútec toma a los maestros que esculpían la piedra del Collao y los lleva a Cusco para que construyan no solamente Machu Picchu, también se hizo así Ollantaytambo. Tú vas a Ollantaytambo y te dicen, esto fue hecho con tecnología de los collas que trajo Pachacútec.
Entonces, cuando me dicen eso, me dijeron eso a mí, mis amigos bolivianos me dijeron, a mí en el colegio nos dicen lo que ustedes peruanos no les dicen, que Machu Picchu se hizo con la tecnología de nosotros. Y le dije, sí, es verdad, se hizo con la tecnología de ustedes, cuando Pachacútec los conquistó y los llevó como esclavos a picar piedras a Cusco. Y ahí se quedaron, bueno, vamos a hablar de Qué, verdades históricas, qué esa es la fuerte, qué verdad fuerte. histórica. Pachacútec los conquistó y los llevó como esclavos a picar piedras a Cusco. Y es así como se construyó Machu Picchu y Antaitambo y muchas de las maravillas que vemos en Cusco. Claro, pero porque Pachacútec los conquistó. Así que, pero para que, eso está en el discurso, para que veas el discurso que les cuentan a ellos. Y que Eh, nosotros no nos imaginamos. Pero ellos les ponen un discurso de peruanos, copiones, apropiadores, hasta Machu Picchu es de nosotros, porque lo hicieron con nuestra tecnología. Imagínate. Ahora que me comentas sobre eso, hace una semana, 2 semanas, por una publicación me enteré que también los ecuatorianos tienen mucho resentimiento, ¿no? Los Con ecuatorianos Perú. son peor todavía. Y te digo porque también, ¿y sabes por qué te lo digo? Bueno, tú revisas mi página y verás que yo de cuando en cuando hago posts sobre Huiracocha, ¿no? Luego que hice un post sobre Huiracocha, me escribe a mi página un ecuatoriano y me dice, oye, me gustaría conversar contigo para que me orientes sobre cómo estudiar en Perú. Y dije, ah, no, claro, si es para estudiar en Perú, encantado. Entonces, le comencé a decir, bueno, ¿qué quieres estudiar? Y me dijo, yo quiero estudiar historia, pero no la quiero estudiar en Ecuador, porque en Ecuador está llena de leyenda negra contra los peruanos. Tú vas a una clase de historia ecuatoriana y el cuco somos nosotros. Malditos peruanos desgraciados. Todo lo que se dice en el Perú sobre los conquistadores españoles, los ecuatorianos nos lo dicen a nosotros. Así que cuando nosotros decimos malditos españoles, violadores y saqueadores que vinieron a robarnos el oro, ya, eso dicen los ecuatorianos de nosotros. Y esto, primero me lo dijo este amigo que me escribió y me dijo, yo quiero estudiar historia del Perú porque acá en Ecuador está totalmente parcializada. Yo le dije, en Perú también está parcializada, pero por otro lado, pero también está parcializada. Y yo me peleé con una amiga ecuatoriana justamente por el tema de los incas, porque ella me dijo, los incas fueron unos salvajes asesinos y genocidas. Yo, un momentito. Mira, tú me puedes insultar de muchas maneras, pero con mis incas no te metas, ¿no? Hashtag con mis incas no te metas. Y me dice, ¿cómo que no? Si Huayna Cápac degolló a los, no fue a los Cañaris, sino fue a los, bueno, pero en la laguna de Yaguarcocha les cortó la cabeza en la laguna y llenó toda la laguna de sangre, y por eso se llama laguna de Yaguarcocha. O sea, hizo un genocidio que cuando los españoles, a los caranquis, cuando los españoles llegan a la fortaleza de los caranquis, porque estamos hablando de Huayna Cápac, fue poco tiempo después, poco tiempo antes de la llegada de los españoles, cuando pasan por ahí se sorprenden de ver una etnia llena de mujeres y niños. No había hombres, porque todos los hombres los mató Huayna Cápac. Y me dijo, eso es genocidio. Y por eso fueron unos desgraciados y unos salvajes que nos conquistaron para exterminar a nuestra gente. O sea, tú pregúntale a los ecuatorianos sobre los incas y te van a decir, ah, sí, esos fueron los antepasados de los peruanos que vinieron a conquistar y a violar a nuestras mujeres y a saquearnos nuestro oro. Esa es la idea que tienen de nosotros. Eso es lo que les cuentan a ellos en el colegio, ¿no? Entonces, claro, en parte, tú ves la historia y te das cuenta que la Confederación de Quito, o Reino, si le das a un ecuatoriano te va a hablar del Reino de Quito, si le das a un peruano te va a hablar de Confederación de Quito, depende a quién le preguntes.
pero siempre estuvo sublevándose, y por eso es que Huayna Cápac los pasó por las armas, porque eran unos tremendos revoltosos que veían a los incas como invasores. Y por eso es que los cañaris apoyaron totalmente, los apoyaron a los españoles contra los incas. Y el que le corta la cabeza a Tupac Amaru primero en la plaza de Cusco fue un cañaris, porque los odiaban, estaban encantados de cortarles la cabeza, ¿no? Entonces, claro, Ecuador, y bueno, ya, pues si después venimos al periodo republicano y la guerra con Ecuador y la guerra del CENEPA y todos los demás conflictos que hemos tenido, obviamente que el discurso histórico de ellos es malditos peruanos desgraciados que son unos saqueadores, unos invasores y unos genocidas. Desde la época de los incas, desde la época de Huayna Cápac y Tupac Yupanqui. Y eso creo yo que es porque tanto en Perú, en Ecuador, en Bolivia, y hasta yo extendería también a Paraguay un poco, Argentina, Chile en general, estamos buscando crear una identidad, ¿eh? Pero ¿cuál es la forma más fácil de crear una identidad? Señalando un enemigo externo. Nosotros señalamos a España y a Chile. Ah, malditos españoles. ¿Cómo tú despiertas el interés en un curso de historia a los alumnos? Rájale de los españoles. Dígale todos los abusos y todas las desgracias que cometieron. Y después en la guerra del Pacífico es lo mismo con los chilenos. El anti-chilenismo, el anti-hispanismo es muy fuerte si tú quieres unir, ¿no? Ya, yo quiero que ustedes se unan, lo vamos a hacer contra un enemigo común, contra España o contra Chile. Bueno, lo mismo hacen en Bolivia y en Ecuador contra Perú. Nosotros somos el cuco que ellos utilizan para crear una identidad de unidad. Pero a la larga eso es malo, porque primero es ficticio, no es sustentable en el tiempo, nos divide más y es en base a una falacia histórica. Entonces, sería mejor crear identidad en base a lo bueno que tenemos y no a señalar a enemigos extranjeros para unirnos dentro de nuestros propios países. Es cierto, ¿no? O sea, por ejemplo, en los partidos, ¿no? Los clásicos cuando hay un evento social, deportivo, y esos factores marcan demasiado. Ah, tú quieres unir a todo el Perú, tú quieres que todo el Perú se abrace, ponle un partido contra Chile, ¿no? Vas a ver cómo ahorita todos los izquierdas, derechas, progres, conservadores, fujimoristas, antifujimoristas, castillistas, anticomunistas, todos se abrazan y cantan Contigo Perú de la mano. Por eso, es la mejor forma, es la mejor forma de zanjar las divisiones internas que tenemos. Pero, claro, qué bonito cuando lo hacemos nosotros en contra de los chilenos o en contra de los españoles, pero ya no es tan bonito cuando los bolivianos y los ecuatorianos lo utilizan en contra de nosotros. Estamos al revés, al otro lado de la moneda. Muy cierto. Bueno, Rafael, muchas gracias por tu tiempo de compartir todas tus experiencias como creador de contenido, también tus experiencias y conocimientos relacionados a nuestra cultura. Bueno, no sé si lo puedes invitar a las personas para que te puedan seguir en tus redes sociales, si quieren saber un poco más de ti y puedan aprender un poco más de nuestra cultura. Claro, por supuesto que sí, ¿no? Pueden encontrarme en mis redes sociales, ya sea en Facebook, en mi página como Capitán Perú, que como les había adelantado van a encontrar material muy diverso de muchas etapas de la historia. Bueno, ya se viene también la fecha de Tupac Amaru, voy a estar posteando algo de Tupac Amaru, que es un personaje que ha sido totalmente manipulado en nuestra historia con fines políticos. Voy a hacer un artículo que se va a llamar ahora así como Todas las caras de Tupac Amaru, porque Tupac Amaru ha sido revolucionario, ha sido liberal, ha sido indigenista, ha sido subversivo,
ha sido empresario, porque también hay el Tupac Amaru empresario, ¿eh? Hay el Tupac Amaru que se sublevó Claro. porque le pusieron los impuestos en las reformas borbónicas. Hay el Tupac Amaru noble, que se sublevó porque estaba pidiendo el marquesado de Oropesa, y en verdad él quería ser un noble y quería el título de marqués. O sea, hay Tupac Amaru para cada gusto. Voy a hacer un artículo sobre eso. Y bueno, también como les dije, pues periódicamente estoy sacando información sobre los incas, sobre el virreinato, sobre la conquista. Ahora que se viene el bicentenario, voy a estar sacando mucha información de la independencia y rompiendo muchos mitos también, que nuestra independencia está llenecita de mitos. Así que créanme que no es la historia que ustedes están acostumbrados. Nos dicen, él nos va a contar lo que nos dice todo el mundo. Todo lo contrario, mi historia es la más políticamente incorrecta que hay. Más bien yo cuento lo que le fastidia a todo el mundo, eso lo cuento yo. Así que vayan a mi página para enterarse lo que no les dicen en el colegio, ni ni en la televisión. Y también pueden encontrarme en videos en mi canal de YouTube, también como Capitán Perú, en Instagram como @Capitán Peruano, y últimamente he caído a los bajos mundos del TikTok, donde nunca imaginé caer tan bajo. Lo digo con vergüenza en la cara, es más, me voy a tapar la cara para decirlo, no quiero, si tengo TikTok. Así que pueden encontrarme en TikTok como Capitán Perú, pero no salgo yo bailando, pero sí son videos cortitos sobre temas históricos también. No creo que salga bailando tampoco. No, sí, o sea, TikTok, bueno, sí, yo creo que no es caer tan bajo, de acuerdo cómo lo usas, ¿no? O sea, es como una herramienta, ¿no? Depende cómo lo uses, si hacer show o Claro. cultura o educación. Justo estos últimos meses he visto a muchas personas que, por ejemplo, si tú veías un video del año pasado, decían, no, TikTok, no, no, pero ya han visto la forma de poder, a- crear contenido relacionado a lo que ellos hacen, ¿no? En tu caso, promover la cultura. Y bueno, y eso sí Yo es era de cierto. esos. Yo era de los que me burlaba de los que se sacaban TikTok. Por eso lo digo con vergüenza. No sé, si es para educar, culturizar, bienvenido, no importa cuál la herramienta que se use. Y bueno, y eso también tiene razón, Rafael, porque cuando ustedes van a ver su contenido, les va a chocar. Bueno, a mí me chocó la primera vez, porque, o sea, es contenido no tan, no sé, pues, súper, no sé cuál sería el término, común, tal vez, que tú lo puedes encontrar en un Políticamente libro. correcto. Ajá. Es Y políticamente cuando correcto. Y cuando entra a cualquiera de las plataformas o redes sociales de Capitán Perú, y lo bueno, como les decía, es de que él tiene fuentes, ¿no? No es que tampoco hable cualquier cosa de la nada, tiene base, tiene sustento. Así es que les recomiendo a que puedan visitar sus páginas, redes sociales de Capitán Perú y poder ahí, ahora como mencionaba también Rafael, estamos a 2 meses aproximadamente del bicentenario, así que qué mejor un homenaje conociendo un poco más de nuestro Perú, ¿no? De nuestro país. Muchas gracias, Rafael, por aceptar la invitación. Un fuerte abrazo, ya nos estamos comunicando más adelante. Un fuerte abrazo. Gracias a Gracias. ti. Nos vemos.